El año 2024 se ha mostrado como un periodo de cambios profundos, donde muchos signos apuntan al cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el regreso de Jesús. En medio de crisis globales, eventos naturales y agitaciones políticas, es esencial mirar con atención a las Escrituras y darnos cuenta de cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Una de las profecías más relevantes involucra el aumento de la iniquidad y la frialdad espiritual, que es claramente visible en nuestra sociedad. El amor al prójimo, uno de los mandamientos fundamentales de Cristo, está siendo gradualmente reemplazado por el egoísmo, el odio y divisiones profundas. Este cambio no ocurre solo a nivel personal, sino que se manifiesta en las políticas de naciones enteras, donde el interés propio supera al bien común, creando un ambiente propicio para el surgimiento de líderes autoritarios y figuras mesiánicas, como se predice en la Biblia. Además, la persecución a los cristianos, que continúa creciendo en varias partes del mundo, es otro signo claro de la proximidad de los tiempos finales. La Biblia advierte que los seguidores de Cristo enfrentarían tribulaciones y persecuciones antes de su regreso. Este escenario ya se está desarrollando, con cristianos siendo marginados, silenciados o incluso asesinados por su fe. Esta persecución es una prueba viva de la batalla espiritual en curso y del cumplimiento de las palabras de Jesús. Estos eventos no solo nos llaman a la reflexión, sino también a una acción renovada en nuestra fe, buscando vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y permaneciendo vigilantes. Estos signos no son solo indicativos de un distanciamiento moral, sino que también presagian la formación de una estructura de poder global que está claramente en desarrollo. La aparición de alianzas como el BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es un ejemplo claro de esta tendencia. Estos bloques, que inicialmente surgieron como un intento de promover la cooperación económica entre países emergentes, se están transformando rápidamente en algo mucho mayor, apuntando hacia una posible centralización del poder a una escala global. La Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, habla de una autoridad mundial unificada que ejercerá control sobre todos los pueblos, lenguas y naciones. Esta autoridad, representada por la bestia, tendrá el poder para imponer su voluntad sobre la humanidad. La formación del BRICS y la posibilidad de crear una moneda única entre sus miembros pueden ser vistas como los primeros pasos hacia ese control centralizado. Si estos países, con su vasta influencia económica y política, logran consolidar una moneda única, eso podría acelerar el movimiento hacia una economía global unificada, eliminando las barreras tradicionales entre las naciones. Además, esta unión entre naciones no se restringe solo al campo económico. Las cumbres del BRICS, así como otros foros internacionales, han discutido cuestiones como la seguridad, la gobernanza de Internet y el cambio climático. Todos temas que trascienden fronteras y requieren una coordinación global. La creciente interdependencia entre los países y la búsqueda de soluciones globales para problemas comunes son un reflejo de una profecía en curso, donde las naciones, en busca de estabilidad y seguridad, pueden acabar cediendo su soberanía a una autoridad mayor. Otro punto preocupante es la influencia de estas potencias en la agenda política y económica mundial. China, por ejemplo, ya ha demostrado un considerable poder de influencia en instituciones internacionales, promoviendo valores que a menudo entran en conflicto con principios cristianos. Con el fortalecimiento del BRICS, esta influencia tiende a crecer, potencialmente moldeando el futuro de las políticas globales en áreas como los derechos humanos, la libertad religiosa y la gobernanza económica. Profundizando esta reflexión, podemos observar que esta tendencia hacia la centralización del poder no es solo un movimiento político, sino que tiene profundas implicaciones espirituales. El avance de esta unificación global de manera tan acelerada parece preparar el escenario para la aparición de un líder con suficiente poder para ejercer control total sobre todas las naciones. Este líder, según las Escrituras, surgirá como una figura carismática y poderosa, prometiendo paz y seguridad, pero traerá consigo la opresión y el engaño.
Las acciones y acuerdos que se están haciendo hoy entre las naciones bien podrían ser los cimientos para esta futura realidad profética. Esta centralización de poder e influencia se vuelve aún más preocupante cuando consideramos los avances tecnológicos actuales, que están transformando rápidamente la forma en que vivimos, trabajamos e incluso cómo pensamos. El control sobre la información y las transacciones financieras, facilitado por estas tecnologías, puede ser visto como una preparación para el escenario descrito en Apocalipsis capítulo 13, donde la marca de la bestia será impuesta sobre toda la humanidad. La tecnología, inicialmente desarrollada para simplificar la vida, ahora avanza a pasos agigantados para convertirse en una herramienta de control a escala global. Hoy en día, la mayor parte de las transacciones financieras se realiza digitalmente. El dinero físico, que durante siglos fue el principal medio de intercambio, está siendo gradualmente reemplazado por métodos de pago electrónicos, como tarjetas de crédito, aplicaciones de pago y criptomonedas. En algunas regiones, como Suecia, el uso de dinero en efectivo ya es casi inexistente, con gran parte de la población utilizando exclusivamente pagos digitales. Aunque estos sistemas son convenientes, también concentran un poder inmenso en manos de quienes controlan la infraestructura tecnológica subyacente. Con la implementación de tecnologías de reconocimiento facial, vigilancia por cámaras e inteligencia artificial, el seguimiento de las actividades diarias de las personas se ha vuelto más eficiente e intrusivo. Estos sistemas son capaces de monitorear no solo dónde están las personas, sino también qué están comprando, con quién están interactuando y cuáles son sus preferencias y comportamientos. Esto permite que gobiernos y grandes corporaciones acumulen datos detallados sobre cada individuo, creando un escenario donde la privacidad es prácticamente inexistente. Lo que parece ser un avance inofensivo en la tecnología financiera, como los sistemas de pago digital, podría, en realidad, estar preparando el terreno para algo mucho más siniestro. Apocalipsis. Capítulo 13 advierte sobre la imposición de una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Con la creciente aceptación de sistemas de pago que dependen de identificación biométrica, como huellas dactilares o escaneo facial, y la posibilidad de implantes de microchips para facilitar transacciones, no es difícil imaginar cómo esta profecía podría hacerse realidad en un futuro cercano. Además, la creciente dependencia de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático significa que decisiones que antes eran tomadas por seres humanos, ahora son tomadas por algoritmos. Estos sistemas, programados para maximizar la eficiencia y el control, pueden ser fácilmente manipulados para servir a los intereses de un régimen autoritario. La centralización de estas tecnologías en manos de pocas entidades poderosas es un paso significativo hacia la implementación de un sistema global de control. La advertencia aquí es clara: a medida que nos volvemos más dependientes de la tecnología para nuestras necesidades diarias, también nos volvemos más vulnerables al control por parte de quienes detentan el poder sobre estas tecnologías. Las facilidades ofrecidas por el progreso tecnológico, aunque tentadoras, pueden ocultar trampas que llevan a la pérdida de libertad y a la sumisión a una autoridad que, según se describe en las profecías bíblicas, buscará imponer su dominio sobre toda la humanidad. El mundo está avanzando rápidamente hacia una era donde la tecnología, en lugar de ser una herramienta de liberación, puede convertirse en el principal mecanismo de esclavitud. Cuando consideramos los avances en áreas como la criptografía digital, que puede restringir fácilmente el acceso a las finanzas de una persona o de naciones enteras, nos damos cuenta de cuán cerca estamos de una realidad donde quien controla estos sistemas tecnológicos puede controlar la vida de miles de millones de personas. Esta realidad, que hace poco tiempo parecía distante, ahora está al alcance de la mano, y es crucial que estemos conscientes de los peligros que representa. Por eso, es fundamental reflexionar hasta qué punto debemos permitir que la tecnología invada nuestras vidas y hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad a cambio de conveniencia y seguridad. Estos cambios tecnológicos, además de preparar el terreno para un control global,
también reflejan una tendencia espiritual alarmante: el abandono de la fe en Jesucristo. La apostasía, profetizada en las Escrituras, se está haciendo cada vez más evidente en nuestro tiempo. Muchos cristianos que antes profesaban una fe firme se están alejando de las enseñanzas bíblicas y adoptando comportamientos que contradicen los principios de la palabra de Dios. Este abandono de la fe no es un fenómeno aislado, sino una ola creciente que afecta a diversas denominaciones y comunidades cristianas en todo el mundo. Vemos iglesias que, en otro tiempo, fueron bastiones de la verdad bíblica, comenzando a ceder ante las presiones culturales, adoptando prácticas y creencias que distorsionan el Evangelio. La búsqueda de relevancia y aceptación social ha llevado a muchos líderes y congregaciones a comprometer la verdad, permitiendo que enseñanzas no bíblicas se infiltren en la doctrina y la práctica de la Iglesia. Un ejemplo claro de este desvío puede observarse en la creciente aceptación de comportamientos que la Biblia condena claramente. En lugar de confrontar el pecado con amor y verdad, muchas iglesias están optando por ignorarlo o incluso celebrarlo en nombre de una falsa idea de inclusión y amor. Este tipo de compromiso no solo debilita el mensaje del Evangelio, sino que también conduce a las almas al engaño y a la perdición. Además, el relativismo moral ha encontrado terreno fértil dentro de las iglesias, donde las verdades absolutas son cada vez más raras. La idea de que la verdad puede moldearse para ajustarse a las preferencias personales está en total desacuerdo con la fe cristiana, que se fundamenta en la palabra inmutable de Dios. Sin embargo, muchos cristianos están abrazando esta mentalidad, alejándose de las verdades bíblicas y en consecuencia de Cristo. Esta apostasía no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto devastador en la comunidad de fe en su conjunto. Las iglesias que deberían ser faros de luz en un mundo de tinieblas se están volviendo indistinguibles de las mismas tinieblas que deberían combatir. La falta de disciplina espiritual y la erosión de las doctrinas centrales de la fe resultan en congregaciones débiles y espiritualmente enfermas, incapaces de resistir las presiones del mundo y de testificar eficazmente el poder transformador de Cristo. Ante este escenario es imperativo que cada cristiano haga una reflexión profunda sobre su propio caminar con Cristo. ¿Estamos permaneciendo fieles a la palabra de Dios? ¿O nos estamos dejando llevar por la corriente de la apostasía que avanza? Este es un tiempo de prueba donde la verdadera fe será puesta a prueba. Es crucial que volvamos a las Escrituras, reafirmando nuestra fe y compromiso con Jesucristo, resistiendo las tentaciones de comprometer la verdad a cambio de aceptación o comodidad. Estos tiempos difíciles exigen una reevaluación de nuestra devoción y fidelidad al Evangelio. El alejamiento de la fe, tan común hoy en día, sirve como una advertencia para que no descuidemos la gran salvación que nos ha sido dada. La exhortación de las Escrituras es clara. Debemos luchar diligentemente para permanecer firmes en la fe, sin permitir que los vientos de la apostasía nos alejen de la verdad de Cristo. Esta apostasía creciente está intrínsecamente ligada a la decadencia de los valores morales en nuestra sociedad, una realidad que las Escrituras ya preveían. Pablo, en sus cartas, advirtió que en los últimos días los hombres se volverían amantes de sí mismos, avaros, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes y sin amor por el prójimo. Al observar el mundo a nuestro alrededor, vemos estas características manifestándose de manera alarmante. La corrupción en todas sus formas es una evidencia clara de esta deterioración moral. Gobiernos, empresas y hasta organizaciones que deberían promover el bien común están frecuentemente involucrados en escándalos de corrupción, donde los intereses personales y las ganancias financieras se priorizan en detrimento de la justicia y la integridad. Este comportamiento corrompe la confianza pública y debilita las bases morales que sustentan la sociedad. El egoísmo, quizás una de las marcas más evidentes de nuestra era, se manifiesta de innumerables maneras, desde la cultura del yo primero, donde las necesidades y deseos individuales se colocan por encima de todo, hasta la falta de compasión y empatía por el sufrimiento ajeno.
Esta actitud egoísta está destruyendo lazos familiares, amistades e incluso el sentido de comunidad, creando una sociedad cada vez más aislada y fragmentada. La violencia, tanto física como emocional, se está volviendo cada vez más común, especialmente dentro del entorno familiar. Casos de abuso doméstico, negligencia infantil y agresiones entre cónyuges se están volviendo trágicamente comunes. Estas acciones reflejan la ausencia de respeto y amor que debería caracterizar las relaciones familiares. La familia, que es el núcleo esencial de cualquier sociedad, está siendo desmantelada por esta violencia, resultando en generaciones que crecen sin la seguridad y la orientación que deberían recibir de sus padres. Estos ejemplos modernos de corrupción, egoísmo y violencia no son solo indicadores de una sociedad decadente, sino que también apuntan al cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días. La degradación moral que observamos no es un acontecimiento aislado, sino que forma parte de un plan mayor que se está desarrollando de acuerdo con lo que fue predicho en las Escrituras. Espiritualmente, esta decadencia prepara el escenario para los eventos finales, pues a medida que los valores morales son abandonados, el corazón humano se vuelve más receptivo a las influencias del mal. La pérdida de estándares éticos y morales abre espacio para la aceptación de prácticas e ideologías que antes serían impensables. Esto pavimenta el camino para la ascensión de líderes que, explotando esta decadencia, conducirán al mundo al cumplimiento de las profecías apocalípticas. Mientras estos comportamientos egoístas, corruptos y violentos se vuelven más prevalentes, la sociedad se aleja cada vez más de los valores enseñados por Cristo. El resultado es un mundo donde el pecado es normalizado e incluso celebrado, mientras que la justicia, la verdad y el amor son rechazados. Esta inversión de valores es una señal clara de que los tiempos descritos en las Escrituras se están acercando, y como cristianos, debemos estar vigilantes y firmes, manteniendo nuestros ojos fijos en el propósito de Dios y preparándonos para lo que está por venir. Ante esta sombría realidad, el papel de la Iglesia y de los cristianos en el año 2024 se vuelve aún más crucial. En tiempos donde la moralidad está en declive y la apostasía se propaga, la Iglesia debe asumir su responsabilidad como faro de luz y verdad en medio de las tinieblas. Esto requiere un retorno genuino a las enseñanzas de Cristo y una dedicación renovada a la oración, al estudio de la palabra y a la práctica de la santidad. La Iglesia, en su misión de ser sal y luz, necesita intensificar su relación con Dios, promoviendo un avivamiento genuino que comience dentro de cada corazón. No es el momento de la complacencia o de simplemente seguir las convenciones religiosas. Es hora de buscar un encuentro profundo y transformador con Dios, que resulte en una vida marcada por la santidad y el amor incondicional. Cada cristiano está llamado a reflejar la naturaleza de Cristo en sus acciones, decisiones y relaciones diarias. Este llamado a la santidad es urgente. En un mundo que se aleja cada vez más de los principios bíblicos, la diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y el resto del mundo debe ser clara y visible. Esto significa abandonar cualquier pecado oculto, renunciar a prácticas que no glorifican a Dios y vivir una vida que ejemplifique los frutos del Espíritu. La santidad no es una opción, es un requisito para aquellos que desean estar preparados para el regreso de Jesús. La Escritura es clara al afirmar que sin santidad nadie verá al Señor, y eso debe motivarnos a una vida de rectitud y pureza. Existen innumerables ejemplos inspiradores de cristianos que están viviendo su fe de manera activa y vigilante, sirviendo como modelos de cómo la Iglesia debe comportarse en estos tiempos difíciles. Son hombres y mujeres que, aún frente a persecuciones y desafíos, permanecen firmes en su fe, se dedican al servicio al prójimo y no se dejan corromper por los valores distorsionados de la sociedad. Sus vidas son testimonios vivos de que es posible vivir para Cristo en un mundo en decadencia y que la fe verdadera produce frutos de justicia y paz. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que también nos desafían a reevaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los estándares de Cristo? ¿Nuestra vida refleja la santidad que Él exige de nosotros?
La iglesia del año 2024 necesita ser una iglesia vigilante, activa en la predicación del Evangelio y comprometida con la verdad. Cada cristiano debe asumir su responsabilidad, no solo como miembro de una congregación, sino como discípulo de Cristo, viviendo de manera que glorifique a Dios en todas las áreas de su vida. El tiempo es corto y los signos de los tiempos son claros. La preparación para el regreso de Jesús exige más que palabras, exige acción, transformación de vida y un compromiso renovado con los valores eternos del reino de Dios. Ahora más que nunca, es esencial que la iglesia se levante con fuerza, no solo para resistir la oscuridad, sino para resplandecer la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente la necesita. Ante este escenario, es vital que cada cristiano esté preparado espiritualmente para lo que está por venir. Los acontecimientos mundiales, cada vez más caóticos e impredecibles, exigen un discernimiento profundo, basado en la palabra de Dios. Solo a través de las Escrituras podemos entender el verdadero significado de los eventos que ocurren a nuestro alrededor y cómo encajan en el plan mayor de Dios para la humanidad. La preparación espiritual comienza con el fortalecimiento de nuestra fe. En tiempos de incertidumbre y confusión es fácil ser arrastrado por doctrinas engañosas o falsas promesas que ofrecen seguridad temporal. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del engaño en los últimos días. Es crucial que permanezcamos firmes en la verdad, no permitiendo que los cambios y presiones de este mundo nos alejen de las enseñanzas de Cristo. Esta firmeza en la fe exige una postura activa. No basta simplemente con creer. Es necesario vivir de acuerdo con esa creencia, aplicando los principios bíblicos en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa buscar una vida de oración constante, estudiar la palabra de Dios con diligencia y estar en comunión con otros creyentes que comparten la misma fe. Estos hábitos no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos preparan para enfrentar las pruebas y desafíos que inevitablemente vendrán. A medida que el futuro se desarrolla, es probable que enfrentemos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe de maneras que nunca imaginamos. Pueden surgir leyes que contradicen nuestra creencia, persecuciones más intensas o tentaciones más sutiles que intentan desviarnos del camino de Dios. Estar espiritualmente preparado significa tener la convicción necesaria para resistir estas presiones, sabiendo que nuestra esperanza está firmada en algo mucho más grande que las circunstancias presentes. En este momento es fundamental que cada cristiano haga una autoevaluación honesta. ¿Estamos realmente preparados para lo que está por venir? ¿Nuestra fe es lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas que se acercan? Si la respuesta es negativa, ahora es el momento de buscar una relación más profunda con Dios, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él. El llamado es claro: no hay espacio para la complacencia. Necesitamos posicionarnos firmemente en la fe, rechazando cualquier influencia que pueda desviarnos del camino de Cristo. Esto requiere coraje, determinación y sobre todo una dependencia total de Dios. Cada elección que hacemos, cada paso que damos, debe estar guiado por el deseo de agradar a Dios y de estar preparados para el encuentro con Él. La reflexión final debe llevarnos a considerar cómo podemos, individualmente, acercarnos más a Dios. ¿Qué prácticas podemos adoptar para garantizar que nuestra fe permanezca inquebrantable independientemente de lo que el futuro traiga? Este es el momento de dedicarse completamente a Dios, confiando en que en medio de la incertidumbre, Él nos guiará y sostendrá hasta el fin. Al reflexionar sobre los desafíos y señales proféticas discutidos, es crucial entender la profundidad de los tiempos en los que vivimos. Las 4 profecías abordadas, la centralización del poder global, los avances tecnológicos que facilitan el control, la creciente apostasía y la decadencia de los valores morales, no son meras predicciones distantes, sino realidades que ya están tomando forma a nuestro alrededor. Cada una de ellas contribuye a la construcción de un escenario que, según lo revelado en las Escrituras, apunta al inminente regreso de Jesús. Primero, observamos la centralización del poder global, donde naciones y bloques económicos se están uniendo de manera sin precedentes,
preparando el terreno para la manifestación de una autoridad mundial. Segundo, la revolución tecnológica, que inicialmente parecía prometer libertad y progreso, ahora se muestra como un medio de control total sobre la vida de las personas, haciendo plausible el cumplimiento de la profecía sobre la marca de la bestia. Tercero, la apostasía que se extiende en las iglesias, con muchos alejándose de los principios bíblicos, abandonando la fe y comprometiendo la verdad del Evangelio. Por último, la decadencia moral en la sociedad, donde la corrupción, el egoísmo y la violencia se vuelven cada vez más comunes, confirmando lo que la Biblia ya había predicho sobre los últimos días. Incluso frente a un panorama tan desafiante, hay un mensaje de esperanza que necesita ser recordado. La victoria en Cristo está garantizada para aquellos que perseveren. Jesús ya ha vencido al mundo y esa victoria es compartida con todos los que permanecen firmes en la fe. Las tribulaciones, por más intensas que sean, no pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que confían en Él serán guardados hasta el fin y su fidelidad será recompensada. Es esencial que, ante esta realidad, cada uno de nosotros tome medidas concretas. Necesitamos compartir este mensaje con amigos y familiares, advirtiéndoles sobre la urgencia de los tiempos y la necesidad de volverse a Cristo. Este es el momento de unirnos como cuerpo de Cristo, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos juntos para lo que está por venir. La venida de Jesús está cerca y debemos estar listos, viviendo de una manera que honre a nuestro Salvador y Señor. Al cerrar esta reflexión, es importante buscar la dirección y la fuerza de Dios en oración. Que cada corazón aquí presente sea tocado por la verdad y que todos podamos ser encontrados vigilantes y fieles cuando el Señor regrese. Que Dios nos bendiga a todos y que permanezcamos firmes hasta el día de su gloriosa venida.